Revueltas, desde su comienzo como escritor en 1941, trata de rescatar lo que va a ser el realismo, que va a ser una cuestión estética que va a predominar en el siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX, pues con las vanguardias, con todas estas nuevas manifestaciones estéticas en el arte, que va a incluir literatura, que va a incluir pintura, que va a incluir todo, pues va a ser esta cuestión de la experimentación, de las vanguardias, y en Revueltas va a haber un rescate de lo que va a ser el realismo literario, donde podemos encontrar figuras clave como, pues bueno, Dostoyevsky podría ser uno, ¿verdad? Pero casi siempre el más citado es Dickens, o es bueno, por esa vía, ¿no? Entonces, Revuelta rescata lo que va a ser el realismo. Es un escritor que está siempre influenciado por la ideología, por la militancia política, por todo esto. Entonces él va a adecuar el realismo con una cuestión influenciada por la ideología, influenciada por su visión de lo que hacia dónde tiene que ir la sociedad, que en este caso pues la utopía de los comunistas era llegar a la sociedad comunista, ¿no? Entonces su realismo es crítico con lo que hay, pero al mismo tiempo propositivo de que hay que hacer la revolución, ¿no? Entonces es un tipo de realismo que, por cierto, iniciando el siglo XX con la Revolución Rusa, pues se va a proponer lo que va a ser el realismo socialista, que era una estética donde se hablaba de... Era una estética burdona, se puede decir, porque era así de buenos y malos. Casi siempre la crítica era al mundo burgués. Entonces la literatura o el arte del realismo socialista era criticar lo que existía, criticar el status quo, criticar el estado burgués y enaltecer al proletariado, enaltecer al sector obrero, enaltecer las luchas revolucionarias. Entonces eso fue un planteamiento político, pero estético, porque muchos autores, muchos intelectuales del siglo XX, de todo el mundo, o sea, porque pues está Picasso, está Aragón, están grandes artistas de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, que se van a adherir a estas cuestiones estéticas que son implementadas desde la URSS. Entonces Revueltas sí acata en cierto sentido este realismo socialista, esta propuesta artística que se plantea. Sin embargo, Revueltas siempre va a estar influenciado, aparte de por lo que sucede en la URSS, por los marxistas clásicos, el marxismo-leninismo. Él va a tener siempre en su formación desde muy joven otros escritores marxistas, otros teóricos. Entonces eso como que siempre va a ayudarlo a criticar lo que propone también la URSS, ¿no? O sea, criticas el estado burgués, criticas el mundo, criticas la injusticia, criticas estas cuestiones, pero al mismo tiempo va a proponer, más allá de un realismo socialista, que era el implementado por la URSS, él va a proponer un tipo de realismo que él mismo va a denominar el realismo dialéctico. Este realismo es en cierta medida está influenciado por perspectivas que manejaban comunistas italianos como Antonio Labriola y Rodolfo Mondolfo, que son socialistas que se van adheriendo al marxismo conforme va ocurriendo y al leninismo, pero al mismo tiempo mantienen una postura crítica. Ellos comprenden a Marx como un dialéctico teórico práctico, crítico práctico incluso. ¿Qué quiere decir esto? Alguien, por poner un ejemplo, alguien llega a un lugar, a un espacio, y ahí vamos a hacer una crítica. ¿Qué es lo que está mal? ¿Dónde se encuentra la injusticia? Digamos, por poner un ejemplo. Entonces, una vez que lo ubicamos, una vez que la criticamos, sigue pasar a la práctica.
que viene siendo esta cuestión de la praxis tan mencionada entre los marxistas, y donde se habla de, ok, ya identificamos los problemas, ahora toca transformarlos, toca cambiarlos. Entonces Revueltas, en ese sentido, con su realismo dialéctico, fue crítico, sí, con el sistema capitalista, con esas violencias, esas injusticias que se dieron ahí, pero al mismo tiempo fue crítico con lo que empezó a pasar en la URSS después de Stalin, que es un periodo de represión, de persecución, de asesinatos, del Gulag, todas estas temáticas que son tan fundamentales ahora en nuestro siglo XXI, y que Revueltas les empieza a criticar. Va ahí por partes criticando su literatura esto, y esa estética pues será fundamental, o sea, en toda su obra. Vale decir que siempre trató él de estructurar teóricamente el realismo dialéctico que planteaba, que proponía, pero nunca consiguió concretar un solo texto, su interpretación, pues, toda su teoría. Siempre hay pequeñas notas aquí, pequeñas notas allá, un ensayito, esto y lo otro, pero nunca lo concluyó porque pues era una tarea difícil, porque el hecho de proponer ser crítico y al mismo tiempo plantear como que ok, somos críticos, pero este es nuestro fundamento, ese fundamento se vuelve incriticable. Entonces se vuelve una camisa de fuerza a final de cuentas, ¿no? Entonces Revueltas fue muy consciente de eso, y de hecho eso fue uno de sus grandes, pues se puede decir que dolores intelectuales, por ponerle. Nunca pudo empatar bien el marxismo-leninismo con visiones críticas que él tenía, ¿no?, sobre ello. Para hablar de su influencia filosófica tendríamos que partir de su formación. Revueltas desde muy niño él nace en una familia que siempre estuvo abierta en las artes. Su hermana Rosaura pues fue actriz, Fermín, como mencionábamos, había sido pintor, Silvestre músico, José escritor. Entonces su familia, comerciantes, pero abiertos a esta cuestión artística, deseantes de hecho de que sus hijos se dedicaran al arte, siempre estuvieron abiertos a esas ideas, ¿no? Porque a pesar de ser críticos por ejemplo, el papá de Revueltas fue muy crítico con la Revolución Mexicana, pero al mismo tiempo siempre quiso que sus hijos estudiaran en escuelas liberales, no conservadoras. Sin embargo, tenía mediaciones. Así Revueltas desde muy niño, su papá le leía a Dostoyevsky, ¿no? Y toda esta cuestión moral que plantea Dostoyevsky fue clave en Revueltas, en su formación. Revueltas empieza a leer, sus primeros libros son biografías de Jesucristo, son vidas de santos, de mártires. El papá de Revueltas fallece cuando él tiene 14 años, él abandona su educación secundaria y se dedica años a formarse él mismo en la Biblioteca Nacional. Ahí él menciona que él empieza a hacer estudios de teología, empieza a estudiar las religiones, cristianismo, budismo, hasta que llega al materialismo. Y él menciona en una entrevista que él empezó por el materialismo idealista, digamos, y terminó con un materialismo dialéctico. Y ahí es donde aparecen estos personajes que te mencionaba, que es Rodolfo Mondolfo, que es Kautsky, que es Labriola, y tiempo después empieza a leer ya directamente a Marx, a Lenin, a Engels. Esos son como que sus escritores clave, se puede decir. Es muy interesante aquí mencionar que el Partido Comunista fue una organización que todo comunista tenía que estar relacionado con la teoría. No es un entendido de que no había partido, no había práctica sin teoría. Sin embargo, el Partido Comunista Mexicano se funda en 1919, pero no hay lecturas comunistas hasta ya bien entrado la década de los 20. Revueltas es uno de ellos que lee a Marx, lee a Engels, lee a Lenin, ya hasta ya entradito la década de los años 20. Entonces su formación va a ser así como que algunos lo van a considerar un marxista heterodoxo,
porque precisamente te digo, leía de aquí, leía allá, leía lo que había que leer, porque pues no era mucho las lecturas que se pueden conseguir aquí en México hasta ya entrado incluso ya la década del 30, pero esa fue su formación, podemos decir, filosófica. Él leyó más de Marx, digamos, sus escritos de juventud, los manuscritos económico-filosóficos y todo lo que estaba de Engels. En el siglo XX, en el Partido Comunista, se hizo una distinción muy grande de que quién era economista o científico y se pensó es Marx, quién era filósofo y científico es Engels. Entonces, Revueltas en sus autobiografías, sus apuntes, siempre menciona que a él lo que le interesó siempre fue la filosofía, o sea, los apuntes filosóficos de estos pensadores más que los economicistas. Entonces, uno puede encontrar en su literatura pues elementos donde él bebe, que son estos teóricos, estos filósofos. Ya más adelante se interesará mucho por la figura de Hegel, el pensador del idealismo alemán. Incluso podemos decir que ya desde los 50, 60, en el 68 ya hay una influencia grande de Hegel en su formación. Y podríamos, no sé, por mencionar 5 figuras, podría ser Marx, Engels, Lenin, Hegel, Feuerbach. Son pensadores del materialismo que fueron fundamentales para la revuelta. Pues hemos mencionado que se va a adherir desde temprano al marxismo-leninismo. Esta adhesión le va a ser un personaje célebre dentro del comunismo mexicano, porque aparte de que no había muchos textos, pues no somos muy dados a la lectura en México, ¿verdad? Entonces Revueltas fue así como mucha gente hasta pensaba, no, este es un agente de la CIA, no, es un espía, o sea, en el lenguaje que usaban de espías y de y de todos estos personajes. Entonces Revueltas siempre va a ser visto así como que sospechoso por su fuerte formación teórica. Será un marxista-leninista que será crítico incluso con el Partido Comunista Mexicano y con el de la Unión Soviética. Va a tener a lo largo de su vida revisiones sobre la teoría. Por ejemplo, cuando muere Stalin, a nivel mundial, en el mundo comunista, empiezan a haber debates, empieza a haber la caída de la censura que estuvo instaurada en el estalinismo y empiezan a haber críticas. Es ahí cuando Revueltas vuelve a leer a Marx, vuelve a leer a Lenin y dice, no, pues este partido comunista que hay aquí en México es inexistente. Es una teoría de él, es la teoría de la existencia histórica del Partido Comunista, que es donde mencionaba, son impostores, no tienen una formación teórica. Entonces va a fundar la Liga Leninista Espartaco, que va a tener esa función de, a ver, vamos a juntarnos y vamos a discutir comunismo para fundar nuestro partido. Podemos decir que su ideología va a estar muy centrada en eso. Otro momento cumbre, que va a ser el 68, cumbre en su pensamiento, va a ser porque los jóvenes el 68 va a cuestionar al PRI aquí en México, pero por ejemplo va a haber movimiento 68 en Europa del Este, van a cuestionar a los partidos comunistas, va a haber cuestionamientos en China, va a haber cuestionamientos en el bloque socialista, el bloque del Este, y Revueltas no va a ser ajeno a esas discusiones, no va a ser ajeno a los problemas que planteaban los jóvenes aquí en México. Eso lo va a llevar a tomar una postura ideológica donde va a hacer una serie de replanteamientos que tienen que ver con 2 teorías que él manejó. Una fue la democracia directa, unas teorías que pues ahorita son muy conocidas en comunidades indígenas o en movimientos de minorías, donde se habla incluso de anarquistas, o sea, donde se habla de hacer democracia más que representativa, directa, que todos participen. Entonces Revueltas va a querer plantear esa cuestión de la democracia cognoscitiva, ese va a ser el término que él va a usar, y lo va a querer empatar con el marxismo-leninismo. Sin embargo, ya en sus últimos años, él confesará a su hija, con la que llevó buena relación y una amplia correspondencia. Va a decirle, ¿sabes qué? Esto no puede congeniar. No podemos hacer que congenie
el marxismo-leninismo con estas ideas planteadas por los jóvenes de 68, porque el marxismo-leninismo implicaba una centralización. Había que armar un partido, había que tener una dirección, había que marcar una ruta. Y los jóvenes de 68 querían que las bases fueran escuchadas, que la opinión de la gente fuera escuchada. Entonces había un conflicto que fue, pues no se pudo resolver en el tiempo de vida de Revueltas. De hecho, no se pudo resolver, podemos decir que, pues nunca. José Revueltas es un pensador y un escritor fundamental para comprender el siglo XX mexicano. Para mí sigue siendo un escritor clave porque es fundamental en sus cuestiones ideológicas, políticas, para tener una comprensión un poco más cercana y una mejor comprensión del siglo XX mexicano. Y al mismo tiempo es un escritor que fue muy interesado en ahondar en las fuentes bibliográficas, en las fuentes filosóficas de las que él siempre bebió. Entonces es muy interesante leer a un escritor mexicano con un bagaje filosófico amplio, porque podemos hablar de escritores muy buenos, estéticamente hablando, muy buenos de contenido, pero al mismo tiempo también aparecen estos escritores raros en nuestra pues amplia cultura mexicana, donde te lo topas y es como chocar con pared, ¿no? Porque de repente te está planteando cuestiones que no son típicas, cuestiones que son de una profundidad densa. Por ejemplo, en una de sus novelas, Los Errores, que es la novela precisamente de la que estoy trabajando como en mi investigación, en mi tesis, habla mucho de esta cuestión, problemáticas ontológicas, primero que nada. Esta cuestión de ver al ser humano como un ser erróneo, como alguien que está destinado a siempre estar en constante cambio y estar en constante fracaso, se podría decir. Pero un fracaso, ¿en qué sentido? Un fracaso en el sentido de que fracasar implica poder darse cuenta y implica poder volver a empezar. Entonces Revueltas es muy hegeliano en ese sentido del fracaso, y creo que es un escritor que es fundamental para comprender a México y para comprender el siglo XX.